¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestra nueva serie titulada Inquebrantable. Durante 6 semanas vamos a estar viajando en la historia, vamos a reconocer o vamos a conocer un personaje maravilloso, espectacular, la vida del profeta Daniel. Y para que seas parte de esta campaña necesitas participar con 4 requisitos que debemos cumplir todos los que participamos. Primer requisito, asistir cada domingo, cada tema, 6 temas diferentes. También cada semana participar en un grupo de crecimiento. También memorizar un versículo, invitar a un compañero durante estas 6 semanas. Y la idea es que cada grupo pueda estar incorporando y dando puntaje, animando, y los que traen más invitados reciban también su recompensa. Bueno, vamos a pasar un hermoso tiempo para poder crecer. El tema de la conferencia es inquebrantable y la idea es prosperando en medio de la crisis. Dios siempre quiere que puedas crecer. Dios siempre está expectante y también está ayudándote a crecer y muchas veces va a tratar de traer crisis en nuestras vidas. Sabes, vivimos en este tiempo en un mundo de crisis. La sociedad está quebrantada. Cuando digo quebrantada es quebrada emocionalmente, quebrada políticamente, quebrada económicamente, quebrada relacionalmente porque en las familias se están desintegrando. Y sabes, en este contexto en el cual vivimos de quebrantamiento, es similar al contexto donde estaba el profeta Daniel. Por eso nos vamos a sentir identificados en este tiempo. Entonces vamos a ir viendo que así como en ese tiempo, en el tiempo del profeta Daniel, se quebró los cimientos de la cultura, de la religión, se quebraron los cimientos de las expectativas, de los sueños. Nosotros también estamos viviendo en ese mismo tiempo. Y tenemos que reconocer una gran verdad. Cuando se rompen los principios y los valores de Dios, seguramente se quebranta, una sociedad se quebranta, una familia se quebranta. Y esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Vamos a ver que, como dice allí la palabra de Dios en Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es el estado de una sociedad, de una familia, de una ciudad que ignora, no respeta los valores de Dios. Llega a estar confundida. Sus cimientos se estremecen, como dice el salmista. Y lo que vamos a hacer en esta semana, vamos a hablar acerca del primer tema, es la introducción de todo esto, que es cuando tu mundo se derrumba. Esa es la idea. Vamos a estudiar a la vida del profeta Daniel. Y siendo muy joven, él tenía muchas expectativas, pero de pronto hay un cambio. De pronto algo se derrumba sus expectativas, sus sueños como joven. Y muchas veces nosotros pasamos por circunstancias, y incluso Dios está trabajando y muchas veces quebranta o derrumba, mejor dicho, nuestras expectativas, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus planes son perfectos. Y a través de las crisis vamos a ver en este estudio que Él quiere guiarnos y direccionarnos también. Entonces, vamos a ir al tema y para eso vamos a leer los primeros 7 versículos del libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. En el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, o sea, Israel cayera en manos de los babilónicos. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor los llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses, eran dioses paganos. Versículo 3. Además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia del rey y a la nobleza. Y dice,
versículo 4, debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a las cuales apenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilónicos. Una característica aquí, una característica similar a la que vivimos. El mundo está seleccionando ese tipo de personas que tengan buen aspecto físico, que sean intelectualmente avanzados y que se destaquen en la sociedad. Eso es lo que realmente sucede hoy alrededor nuestro. Personas de buena performance, como escuchamos, de buen intelecto y casi físico atletas. Bueno, eso es lo que estaba buscando Nabucodonosor, al igual que las mismas características que hoy la sociedad le da el valor. Y dice que el rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que se servía a la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual estarían al servicio del rey. Un adoctrinamiento por 3 años para cambiarle su manera de pensar, su religión, sus costumbres, sus valores. Y dice versículo 6, entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, dice la palabra de Dios, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre a Daniel y lo llamó Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abed-Nego. Aquí vemos esta situación muy parecida a la nuestra. Ellos habían quedado cautivos, ellos entraron en crisis, Dios produjo cambios en su vida. Ellos tuvieron que salir, con solo 15 años Daniel y sus amigos, tuvieron que salir y dejar a sus padres y fueron llevados cautivos a 1300 kilómetros, al imperio babilónico. Ellos nunca más volvieron a ver a sus padres. Pero Daniel permaneció durante 70 años, durante 3 imperios, durante 3 hombres emperadores allí. Pero sin embargo Daniel fue prosperado en medio de las crisis. Él tuvo que pasar diferentes pruebas. Y la primera prueba que tiene que pasar, vamos a ver, es la prueba del cambio. La prueba de entrar en crisis, la prueba de las presiones. Y cuando fue superando 5 pruebas, Daniel. Pero él tuvo que cambiar y entrar en la dirección de Dios. Y esto es lo que nos enseña este tema. ¿Cómo hacer cuando tu mundo se derrumba? Cuando tus expectativas se derrumban, cuando entramos en crisis, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver 3 principios a través de la vida de Daniel. En primer lugar, no sorprenderme por la adversidad. Ese es el primer principio. No debo sorprenderme por la adversidad. Daniel no se sorprendió. Él aprendió a escuchar a los profetas anteriores, como Sofonía. Ya venían los profetas diciendo que si rompían y quebrantaban los valores de Dios, el pueblo de Israel iba a ser disciplinado. Cuando se rompen estos valores, indudablemente hay consecuencias. Hay un quebrantamiento en la sociedad. Y Daniel lo sabía. Entonces él no estaba sorprendido. Él sabía que era la consecuencia de la desobediencia de su pueblo. Y dice la palabra de Dios así: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. 1 Pedro 4:12. No debemos sorprendernos. Dios utiliza las pruebas, nos pone en el fuego de la prueba, porque Dios está queriéndonos purificar, nos está queriendo perfeccionar. No debemos sorprendernos. Tampoco no debemos sorprendernos porque necesitamos entender que hay 4 fuentes de origen, podríamos decir, que vienen los problemas, las dificultades o las crisis. ¿Cuáles son esas fuentes? Primero, nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre. La Biblia habla de nuestras concupiscencias, nuestros malos deseos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una inclinación a desobedecer a Dios, una inclinación al mal. Y muchas veces nos metemos en consecuencias terribles, en crisis. Y muchas veces no cumplimos las expectativas de Dios, podríamos decir, porque Dios tiene planes, por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia inclinación. Otra de las fuentes es el mundo. El mundo está organizado
para que nosotros no tengamos tiempo para Dios, para no buscar a Dios. Incluso nos presenta otros ídolos y a veces buscamos más esos ídolos que la misma presencia de Dios. Otra de las fuentes que vemos es Satanás mismo. Él susurra. Él siempre va a crear una mentira para que nosotros creamos. Él siempre va a tratar de darte valores equivocados. Él es el anticristo y él está en contra de Cristo. Pero la mejor estrategia para estar en contra de Cristo es mentir, perturbar a sus hijos. Entonces, generalmente nosotros creemos mentiras y eso nos lleva a circunstancias difíciles. La última fuente por la cual vienen las crisis, los problemas, vienen de Dios. Dice que Dios permitió aquí que Nabucodonosor tomara cautivo. O sea, el enemigo fue un instrumento de Dios. Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas. Pero la Biblia dice así, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Indudablemente esto iba a favorecer al pueblo de Israel. Iba a tardar unos años, la iban a pasar mal, pero los planes de Dios se iban a cumplir. Iba a surgir este hombre. Había allí un hombre que hizo diferencia en sus generaciones. Se llamaba Daniel, un hombre inquebrantable. La sociedad, la cultura, la religión estaba quebrantada, pero este hombre permaneció fiel y honró a Dios. En segundo lugar, vamos a ver el segundo principio, ¿cómo hacer cuando mi mundo se derrumba? ¿Qué debo hacer? No sorprenderme, pero en segundo lugar, busca la manera en que Dios pueda usarlo para bien. ¿Sabes? Dios siempre quiere usar las cosas para bien. Sus pensamientos son pensamientos buenos, mejores que los nuestros. Entonces, debemos entender este principio. Dios quiere usar cosas para bien. Dice la Biblia, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles futuro, dice, y una esperanza. Jeremías 29:11. ¿Sabes? Dios siempre obra para bien. El diablo dice, generalmente va a susurrar a tu oído y decir, no, Dios no te ama, Dios se olvidó de vos. Pero quiero decirte que no es así, esta es una mentira. Quiero darte 5 verdades para ayudarte en tu forma de pensar cuando entres en crisis. 5 verdades que nos van a transformar las crisis en victorias. Necesitamos tener presente estas 5 verdades. En primer lugar, Dios usa las crisis para examinarnos o examinarme. Siempre es importante examinarnos en medio de la crisis. La pregunta que debemos hacer no es, ¿qué revela este problema acerca de mí? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Hay algo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué está revelando Dios? La Biblia dice así, el salmista dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esa es la primera verdad. La primera verdad es Dios usa las crisis para examinarme. En segundo lugar, Dios usa las crisis para corregirme. A veces, por nuestra inclinación hacia el mal, nos desviamos. Pero Dios siempre quiere enderezar las veredas en nuestras vidas. La Biblia dice así, dice, ciertamente qué afortunado es aquel a quien Dios corrige. Y lo que debemos preguntarnos en este caso es, ¿qué me está enseñando este problema? ¿Hacia dónde Dios me está dirigiendo? ¿Necesito corregir algo de mi vida? En tercer lugar, la tercera verdad, Dios usa las crisis para dirigirme. Dice la Biblia, la mente del hombre planea sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos. Otro versículo dice, el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Muchas veces necesitamos una disciplina. A veces es prueba, a veces es disciplina, pero sí necesitamos tener en claro que las pruebas, las crisis nos dirigen. Quieren que tomamos un rumbo, el rumbo de Dios. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿a dónde me está llevando este problema? Tal vez Dios está cerrando una puerta o está abriendo otra puerta. ¿Hacia dónde Dios me está llevando?
Necesitamos entender el medio de la crisis, el medio de la prueba, el medio de las circunstancias difíciles, que Dios quiere examinarme, que Dios quiere corregirme, pero también que Dios quiere dirigirme. La cuarta, Dios usa las pruebas para corregirme. ¿Sabes? Si vemos algo claro en la vida de Daniel es que Dios lo protege. Quiere protegerlo a Daniel. Lo protegió ante la conspiración de los sátrapas, de los compañeros, de esas personas que estaban celosas. Lo protegió a Daniel en el foso de los leones. Protegió a Daniel en el horno. Siempre vamos a ver a Dios protegiendo a Daniel en medio de las circunstancias, las injusticias, la perversidad de los hombres. Siempre Dios estuvo protegiendo a Daniel. Y lo que debemos preguntarnos es esto: ¿cómo podría protegerme este problema a mí? O mejor dicho, estoy pasando por esta situación. ¿De qué me está protegiendo Dios? Porque Dios ve mucho más adelante. Y Dios, a través de esta crisis, Dios quiere protegerme de algo peor, tal vez. Sabemos que tenemos un enemigo, como dijimos, que es nuestra propia naturaleza, nuestro corazón engañoso. Y tal vez estas crisis nos sirven para detenernos y protegernos de algo peor. Y en quinto lugar, lo que debemos pensar, debemos tener el enfoque claro de que podemos usar esta crisis para bien y que Dios quiere usarlo para bien, es esta pregunta, es esta verdad. Dios usa las crisis para perfeccionarnos. La Biblia dice así: después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, afirmará, fortalecerá y establecerá. Así que Dios quiere perfeccionarnos. Dice la Biblia así: que mantenga la paciencia en medio de la crisis, su obra completa, para que seamos, dice, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna del Señor. Las pruebas vienen, debemos permanecer pacientes esperando en Dios y como resultado esto. Entonces la pregunta que debemos hacer es: ¿cómo puedo crecer a partir de este problema o esta crisis? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo Dios puede perfeccionarme a mí en medio de estas crisis? Y por última, la última sugerencia, el último principio que vemos es: confía en Dios por las cosas que no entiendas. ¿Sabes? Necesitamos confiar en Dios en las cosas o por las cosas que no entiendas. Dice la Biblia así: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Necesitamos entender que Dios es más sabio que nosotros, que sus planes son perfectos. Eso es lo único que necesitamos entender. No necesitamos entender todos los detalles de la situación, pero sí necesitamos entender: Dios es bueno, necesito confiar en Dios. El diablo siempre va a querer que nosotros dudemos y desconfiemos de Dios. Entonces, confía en Dios por las cosas que no entiendes. Eso tiene que ver con una actitud, tiene que ver con fe. No todo tenemos que entender. A veces querer entender las verdades profundas de Dios es como querer enseñarle el internet a una hormiga. Jamás va a poder entender esas cosas de una hormiga o un animal. Pero sí debemos entender que Dios tiene planes buenos para nosotros. Entonces hay un versículo más que quiero dejarle: confía en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Querido amigo, querido hermano, Dios quiere que actúes de una forma correcta en medio de la crisis. Y sabes, el primero quiere enseñarte grandes verdades. Lo primero que debemos aprender es que no te sorprendas por la adversidad. En segundo, que necesitamos entender es: busca la manera en que Dios pueda usarlo para bien. Y vemos esos 5 principios. Y confía en Dios por las cosas que no entienda. Así que, grupo, a discutir sobre las 5 verdades que quise enseñarte y las 5 preguntas que dije allí y que están en tu bosquejo. Necesitamos hablar sobre esas 5 preguntas e incorporar en nuestra mente esas 5 verdades que nos llevan a transformar las crisis en bendición, a ser victoriosos. Ahora vamos a orar, oramos todo como grupo.
Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a que podamos mantenernos fieles en medio de las crisis. Ayuda a entender estas grandes verdades que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú usas las crisis para examinarnos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú usas las crisis para corregirnos. Tú usas las crisis, Señor, para protegernos. Tú usas las crisis, Señor, para dirigirme. Amado Dios, ayúdame para que pueda salir victorioso y pueda salir aprobado delante de ti. Gracias por todo. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.